Imaginaos, Nochebuena, en una taberna llena de vida en el casco viejo de Salamanca. Yo estaba solo en una mesa para dos, con la mirada clavada en la puerta, esperando como un tonto a que entrara de una vez. Mi cita a ciegas me había dado plantón sin un solo mensaje. La vergüenza me comía vivo cuando se acercó un camarero rápido y sin pelos en la lengua. Dejó un vaso delante de mí y soltó. ¿Seguimos fingiendo que va a aparecer o qué? En un segundo decidió que no me iba a dejar solo. Me sacó unas carcajadas, me puso un plato que consolaba el alma y acabó invitándome a pasar la Nochebuena con su familia. ¿Quién hace eso con un desconocido? De aquella humillación nació el amor más inesperado y de verdad que he tenido nunca, lleno de risas en torno a la mesa, domingos tranquilos y una pedida de mano justo un año después. Quedaos hasta el final, os voy a contar cómo un plantón de Nochebuena me regaló la felicidad que ya ni esperaba. Nunca me había sentido tan ridículo. Sentado solo en una taberna del centro de Salamanca, Nochebuena. Miro el reloj de la pared por tercera vez en 10 minutos. Eran las 9 menos 20. Yo había llegado a las 8. La reserva estaba a mi nombre, Teodoro +1. Y él, +1, nunca apareció. Se llamaba Elvira. Una amiga de un compañero de la facultad que juró que era, exactamente mi tipo. No me hacía especial ilusión una cita a ciegas, y menos en Nochebuena, pero al final dije que sí, pensando que, en el peor caso, sería una cena más. Me equivoqué. Aquella noche fue cualquier cosa menos normal. En la mesa, 2 copas, 2 cubiertos, 2 servilletas dobladas, 2 velas. Una sola persona, yo. Los camareros pasaban, echaban miradas rápidas, unas de pena, otras de curiosidad. Preferiría que no mirasen. Cada risa de las mesas de al lado era como una bofetada. Ya le había mandado 2 WhatsApps y luego un tercero. La llamé. Nada. Silencio absoluto. Di un trago al agua. Ni me atreví a pedir vino, no fuera a confirmar del todo que era el pringado plantado. Podría haberme ido, claro. Me lo dije a los 20 minutos. Luego a los 40. Pero ahí seguía, como un idiota, mirando la puerta, esperando una excusa, un mensaje, un milagro. Fue entonces cuando apareció él. Llevaba la comanda en la mano y se plantó en mi mesa sin dudar. Tenía pinta de saber perfectamente lo que hacía, pero sin chulería. Me miró a los ojos, directo. ¿Seguimos con la farsa de que la señora viene de camino o pasamos página? Dijo mientras dejaba una caña delante de mí. Parpadeé, pillado a contrapié. ¿Perdona? Contesté, un poco a la defensiva. Se sentó un segundo en la punta de la silla de enfrente, como si supiera que no le iba a echar. Llevo una hora observándote. Has colocado los cubiertos 3 veces, miras el reloj cada 5 minutos y has intentado hacer un cisne con la servilleta. O esperas un trasplante o te han dado plantón. Me soltó una sonrisa rápida. Me llamo Celso. Y apuesto por lo segundo. Bajé la mirada, algo cortado. Luego me encogí de hombros. Cita a ciegas. No ha venido. Ni una palabra. ¿Cita a ciegas, en Nochebuena? Eso es valiente. O desesperado. Sonreí a pesar de todo. El tío tenía un humor que desarmaba. Un poco de las dos cosas, reconocí. ¿Y se llamaba? Elvira. Asintió, fingiendo gravedad. Claro. Tenía que ser Elvira. Siempre son las Elvira. O las Candela. Te has librado de una buena. Se levantó de golpe, volvió a coger la comanda. Vale. Yo me encargo. Te quedas, comes algo decente y esta no va a ser la peor Nochebuena de tu vida. Palabra. ¿Eso viene en el manual del local? Bromeé. Hizo como que lo pensaba. No, viene en el mío. Y el mío funciona mucho mejor. Lo vi alejarse hacia la barra, intrigado. Ni me había preguntado qué quería cenar. Y aún así, al rato volvió con un plato que olía que alimentaba, carrillera al vino tinto, patatas revolconas con torreznos y unas judías verdes con jamón. Nada de postureo. Solo bueno de verdad.
Es lo que pediría yo si estuviera en tu lugar, dijo al dejarlo. Y suelo acertar. ¿Siempre eres tan directo con los clientes? Solo con los que necesitan que alguien les recuerde que la noche todavía se puede salvar. Come. Ahora vuelvo. Y se fue sin esperar respuesta. Yo estaba tan flipado que no supe qué decir. Probé un bocado. Estaba brutal. No tenía hambre de verdad, pero el cuerpo parecía opinar lo contrario. Cada cucharada me calentaba un poco más. No solo por la comida, sino porque alguien, aquella noche, había decidido que no me merecía quedarme ahí solo esperando a un fantasma. Cumplió. Volvió un rato después con una cesta de pan y media sonrisa. ¿Qué? Mejor que una botella de Rioja en solitario, ¿no? Mucho mejor. ¿Ves? A veces hay que fiarse de los desconocidos. Somos menos tontos de lo que parece. Reí de verdad por primera vez en toda la noche. Y no fue forzado. Aquel tío, no sabía de dónde había salido, pero en menos de media hora había cambiado el color de toda la velada. Ya no era una cita fallida. Era otra cosa. Y por primera vez desde que me senté, dejé de mirar la puerta. Apenas había terminado el plato cuando volvió Celso, con el trapo enrollado al hombro y un plato vacío en cada mano. Los dejó en el carro de la vajilla sin parar y apoyó un codo en la silla de enfrente. ¿Qué? ¿Te dije que era la elección correcta o no? Asentí con la boca todavía llena. Cruzó los brazos, satisfecho, y echó un vistazo a la sala. Es curioso, eres el único cliente esta noche con el que me apetece hablar. Alcé una ceja, sorprendido por la sinceridad. No deberías decir eso. Seguro que hay gente encantadora por aquí. Puede ser, respondió. Pero esta noche tú pareces, sincero. Y un poco perdido. Las dos cosas juntas me llegan. No supe qué contestar. No hacía falta añadir nada. No intentaba halagar ni hacerse el interesante. Decía lo que pensaba, sin rodeos. Eso ya no se ve mucho. Se fue hacia la barra, pero volvió en menos de 10 minutos, esta vez con las manos libres. ¿Te apetece un café? Va por la casa. Y lo preparo yo. Dicen que tengo buena mano. Sonreí. No esperó respuesta, fue al office, y al rato apareció con una taza y un polvorón pequeño en el platillo. Lo encontramos al fondo del armario, dijo al dejarlo. Todavía está bueno, te lo juro. Di un sorbo. No mentía, era de los mejores cafés que había tomado en mucho tiempo. Bastó para que se me quitara la tensión que llevaba encima desde hacía más de una hora. ¿Eres de aquí? Me preguntó sentándose un momento. No muy lejos. A unos 40 minutos en coche. Tengo una explotación ganadera cerca de Villaviciosa de Córdoba. Ah, hombre de campo. Ahora que lo dices, se nota. ¿Y tú? Crecí en Almodóvar del Río. Ahora estoy aquí casi todos los días. Pero mañana libro. Navidad obliga. Se enderezó un poco, como si se le hubiera ocurrido algo. Por cierto. Te voy a decir una locura. Me miró a los ojos. Supe enseguida que lo que venía no era cualquier cosa. Mañana en casa hacemos la cena grande de Nochebuena. Mi madre cocina de más, como todas las madres. Mi hermano bebe de más, como todos los hermanos. Y yo intento que no se desmadre demasiado. Hizo una pausa. ¿No tienes planes, verdad? Me quedé callado un segundo. El silencio lo dijo todo. Pues eso. Si te apetece, estás invitado. Fruncí el ceño, casi seguro de haber oído mal. ¿A tu casa? ¿Mañana? Sí. A casa. Habrá cordero asado, turrón, vino, chistes malos a capazos y seguramente alguna discusión tonta. Pero se come bien. Y no tendrás que fingir que todo va genial delante de un plato vacío. Lo miré pasmado. No sabía si era cara dura o una humanidad poco común, pero me superaba. En sus ojos no había ni rastro de corte. No quiero molestar, dije al fin. No molestas. Estás invitado. No es lo mismo.
Y a mi madre le flipa tener un convidado sorpresa. Dice que eso crea recuerdos. Sacó la libreta del bolsillo, arrancó una hoja, apuntó una dirección y me la dio. Es aquí. Mañana a partir de las 4. Nada formal. Ven como vayas. Te prometo que no serás el más raro de la mesa. Cogí el papel, algo descolocado. No era una situación que hubiera imaginado. Todo iba demasiado rápido. Pero nada en su forma de ser me incomodaba. Al contrario, me sentía a gusto como pocas veces con un desconocido. ¿Estás seguro? Pregunté casi en voz baja. Seguro de que es mejor que pasar la Navidad viendo reposiciones solo. Se levantó, dio un golpecito suave a la mesa y se fue a atender otra comanda, como si nada. Me quedé allí con el papel entre los dedos y el ánimo un poco más ligero. Salí de la taberna media hora después, sin saber del todo qué iba a hacer. El aire estaba frío, las calles casi vacías, y aún me olía a café en las manos. Llegué a casa en silencio, mirando de reojo el papel junto a la palanca de cambios. Pasé buena parte de la noche dando vueltas. Lo pensé todo 1000 veces. Me pregunté qué podía querer un tío como el de uno como yo. Quizá nada. Quizá solo, ofrecer una cena a alguien que no la tenía. No hacía falta complicarlo más. Y con eso bastaba. Di una vuelta a la calle sin encontrar el número. Estaba demasiado pendiente de respirar, de mis pensamientos, de la cajita de mantecados que sujetaba torpemente con una mano. A la segunda pasada localicé la casa por una guirnalda luminosa colgada en la verja. Ponía, feliz, la parte de Navidad, colgaba de lado. Aparqué un poco más allá, apagué el motor y me quedé dentro del coche, sin poder moverme. Podría haberme ido. Nadie me había visto. Pero de pronto apareció una figura en el portal. Tú eres Teodoro, ¿no? Gritó Celso al verme. Llegas pronto, no te lo dije, pero aquí nos gustan los que aparecen antes que los platos. Bajé del coche, cogí los mantecados y me acerqué sin saber muy bien qué hacer con las manos. Me dio un apretón breve en el hombro, sonriendo, y abrió la puerta de par en par. Venga, pasa, antes de que mi madre te vea en la calle y piense que te tengo esperando fuera como a un perro. Dentro olía a cebolla pochada y a canela. Una mujer salió de la cocina con el delantal puesto y cara de mucho ajetreo. Alzó la vista y se le iluminó la cara al instante. «Ah, el invitado misterioso», dijo con ese acento cerrado de la sierra cordobesa. «Yo soy Maravillas. Y tú tienes que ser Teodoro. Ven aquí». Antes de que pudiera abrir la boca me dio un abrazo fuerte, como si nos conociéramos de toda la vida. Le tendí la caja de mantecados como pude. Muchas gracias por la invitación. Pero gracias a ti. Es raro tener sangre nueva en la mesa. Rompe la rutina. Además, Celso no ha parado de hablar de ti desde ayer. Miré a Celso, que puso los ojos en blanco, fingiendo enfado. Exagera. ¿Qué va? Es mono. Y estás mucho mejor en persona que lo que una se imagina cuando oye, tipo plantado en una taberna. Se me escapó una risa nerviosa. Sí, estaba cortado, pero algo en su forma de ser, tan natural, me ponía ya más tranquilo de lo que esperaba. Un ruido de pasos bajando la escalera a toda leche cortó la conversación. Un chaval entró en el salón como un torbellino. ¿Es este?, preguntó señalándome con el dedo. ¿El ganadero abandonado? Fausto, suspiró Celso. Déjalo respirar, hombre. Soy Fausto, el hermano pequeño, dijo tendiéndome la mano. No hagas caso de lo que diga. Aquí nadie lo hace. Encantado, respondí estrechándosela. Se dejó caer en un sillón como si el mundo fuera siempre a toda velocidad y sin frenos. Tienes suerte. Mamá se ha lucido. Normalmente caen raviolis de lata y una barra de pan del día anterior. Fausto. Gritó Maravillas desde la cocina. Es broma. Bueno, casi. Me encontré sentado en el sofá sin apenas darme cuenta. Celso me trajo una copa de fino fresquito, ligero y afrutado. Se sentó a mi lado. Fausto ya se había lanzado a imitar al tío que, según él,
Se quedó frito en plena misa del gallo el año pasado. Reía sin querer. Son así, me susurró Celso. En esta casa nunca hemos sabido callarnos. Es agradable, reconocí. ¿Tienes hermanos? No. Hijo único. Asintió sin preguntar más. Maravillas llamó entonces a la mesa. Quise ayudar, pero se negó en redondo. Invitado es invitado. La próxima vez pones el mantel. Los platos fueron llegando, jamón de cebo, patatas a lo pobre con huevo, perdiz escabechada, ensalada de escarola con granada. No hubo ni un silencio. Las conversaciones saltaban de un lado a otro. Maravillas contaba batallas del instituto. Fausto se burlaba de un excompañero y Celso mediaba para que no se descontrolara. Yo comía, escuchaba, sonreía. Y en un momento me di cuenta de que ya no pensaba en Elvira ni en lo que debería haber pasado esa noche. Estaba allí con ellos y me bastaba. Después del queso, Fausto sacó un acertijo absurdo al que todos nos aplicamos con una seriedad ridícula. Maravillas decía que no entendía nada, pero no por eso dejó de intentarlo. Reíamos como críos. Miraba alrededor sin atreverme a decirlo en voz alta, me sentía a gusto. Cuando llegó el postre, un tronco de Navidad casero con helado, Maravillas me preguntó si tenía alguna tradición navideña especial. No, reconocí. Suelo trabajar. O me quedo solo. No es muy de fiesta. Frunció el ceño. Pues ya era hora de que eso cambiara. Asentí. No necesitaba más. El simple hecho de estar allí, en aquella mesa, justificaba todo. Maravillas dio unos golpecitos suaves en su copa con el reverso del tenedor. El jaleo se apagó al instante. Vale. Antes de atacar el tronco, vamos con nuestra tradicióncita. Tranquilo, añadió mirándome con complicidad. No es ningún rito raro. Solo una costumbre nuestra. Fausto puso los ojos en blanco, pero se le notaba la sonrisa. Cada uno dice algo por lo que está agradecido este año, explicó Maravillas. Aunque sea una tontería. Sobre todo si es una tontería. Se volvió hacia su hijo pequeño. Fausto, tú empiezas. Se irguió en la silla, con las manos cruzadas delante como si fuera a hablar en el Congreso. Estoy agradecido porque mi vieja Vespa arrancó después de 3 meses parada. Y porque mamá ha dejado de comprar ese queso sin gracia. Porque tú te lo comías, a lo mejor. Replicó Maravillas al momento. He dicho agradecido, no valiente. Se oyeron risas. Luego le tocó a Celso. Se quedó callado un segundo, con los codos en la mesa. Estoy agradecido por los clientes que dejan propina aunque el entrecot les haya salido pasado. Y por los que se sientan solos en una mesa vacía sin imaginar que van a cambiarte la semana. Noté un nudo en el estómago. No era gran cosa lo que dijo. Pero me llegó más hondo de lo que esperaba. No me miró al decirlo, pero no hacía falta. Maravillas siguió con algo sobre su huerto que sobrevivió al verano seco y sobre el vecino que, por fin, vendió el perro que ladraba todo el día. Remató diciendo que sobre todo estaba agradecida por sus 2 hijos que, con lo cabezotas que eran, seguían hablándole a diario. Lo dijo en tono de broma, pero vi que le temblaban un poco las manos al coger la copa. Me llegó el turno antes de lo que pensaba. Esperaba que se olvidaran de mí. Pero Maravillas me miró alzando las cejas, con una bondad que no dejaba escapatoria. Respiré hondo. Estoy agradecido por esta invitación. Me paré, sorprendido yo mismo por el temblor en la voz. Bajé la vista a la servilleta, sin poder sostenerles la mirada. No pensaba pasar la Navidad en otro sitio que no fuera mi casa, solo. Y esta cena, como me habéis recibido, me ha sentado bien. De verdad. No se me dan bien las palabras. Pero esto no lo voy a olvidar. Se hizo un silencio. No de los pesados. De los que todo el mundo entiende sin necesidad de hablar. Luego Fausto, sin decir nada, alargó su copa hacia el centro de la mesa. Los demás lo imitaron. Yo también. Brindamos. Así, sin más. No sabía si había dicho lo correcto.
Pero vi que Celso me lanzó una mirada que no supe descifrar. No era una sonrisa exactamente. Era otra cosa. Como si me viera de verdad por primera vez, o como si siempre me hubiera visto y estuviera esperando a que yo lo pillara. Pasamos al postre en un ambiente más tranquilo. Las bromas seguían, pero más suaves. Había una ligereza nueva en el comedor. Yo ya no necesitaba fingir nada. No era el invitado por pena. Estaba allí. Con ellos. Fausto se puso a discutir sobre la mejor forma de cortar un tronco de Navidad. Celso contestó que daba igual si al final uno se lo come entero. Maravillas trajo una cafetera que siempre decía que salía demasiado cargado, pero que todo el mundo se tomaba igual. Yo participaba en las charlas, a veces con una frase, a veces solo con una mirada. Y aún así no me sentía aparte. Al contrario. Parecía que me habían incluido sin preguntar. Celso se esfumó un rato sin decir nada. Lo vi por la ventana, en el balconcillo que daba a la calle. Me acerqué sin pensarlo mucho. No se giró enseguida. Ha estado bien lo que has dicho, comentó simplemente. No contesté. El fresco me picaba un poco en los brazos, pero me quedé allí. Sabes, he invitado a gente por impulso otras veces. Cumpleaños, nocheviejas, barbacoas. Compañeros, vecinos. Nunca cuajó de verdad. Se volvió hacia mí al fin. Pero contigo no sé. Había algo. A lo mejor es que tenía pinta de desesperado, arriesgué. No. Tenías pinta de necesitar algo que yo conozco. Fruncí el ceño. ¿Y qué era, según tú? Un sitio donde no haga falta demostrar que mereces estar. No dije nada. No habría sabido qué. Pero en la cabeza me resonaba. Esa noche había venido pensando que haría el trámite, daría las gracias y me iría a casa sin entretenerme mucho. Pero no tenía ganas de marcharme. Todavía no, y en el silencio de aquel balcón, al lado de aquel chico al que había conocido la víspera, me sentí en mi sitio. Sin más. Salí temprano por la mañana, con el motor todavía templado y los cristales empañados a pesar del sol pálido que se colaba entre los olivos. La carretera comarcal serpenteaba por las sierras blancas de escarcha, y apenas me crucé con nadie. Todo el mundo seguía durmiendo la mona o tomándose el segundo café en familia. Yo volvía a casa, solo. Cuando llegué, ya me esperaba un silencio que pesa. No el que uno elige. El que te cae encima. La verja chirrió como siempre, el patio estaba vacío, las contraventanas cerradas. Apagué el motor y me quedé un rato sentado dentro, sin poder bajar. No había dejado la calefacción encendida. La casa estaba helada. Dejé las llaves en la mesa y me paré en seco. Nada me recibía. Ni un olor, ni un ruido, ni una presencia. El contraste con la víspera era brutal. Había pasado menos de 24 horas en aquella casa llena de voces, risas y preguntas sin filtro, y ya la echaba de menos. Preparé café sin ganas, cogí un trozo de pan duro. Mastiqué despacio, mirando por la ventana el olivar lejano, también vacío. Siempre hay ese momento, al día siguiente de las fiestas, en que todo se desinfla. Pero aquello no era un bajón. Era un vacío de verdad. No tenía motivo razonable para sentirme tan hueco. Estaba en mi casa. Todo en orden. Nada había cambiado. Y sin embargo me sentía fuera de lugar. Como si una parte de mí no hubiera vuelto todavía. No conseguía hacer como si aquella noche no hubiera existido. Y eso era nuevo para mí. Subí al piso de arriba, pasé por delante del cuarto de invitados que nadie había usado nunca. Entré en el despacho sin encender la luz. El olor a madera seca normalmente me calmaba. Esa vez no. Miré la silla vacía frente a la mesa. No soy de dramatizar, pero aquel día entendí que un sitio solo vale por la gente que pasa por él. Hacia mediodía vibró el móvil. Reconocí el nombre al instante. Celso. ¿Qué? ¿Sigues vivo? ¿O Fausto te dejó cao con su imitación del cura estornudando en la misa del gallo? Sonreí sin querer. Había puesto un emoji de campana. No sabía si contestar enseguida.
Ese tipo de mensajes era su manera de decir que todo seguía bien. Que la puerta no se había cerrado. Que la noche anterior no había sido solo un capricho del calendario. Dejé el teléfono en la mesa, me levanté, di 3 pasos y volví. Releí el mensaje. No era gran cosa. Pero me di cuenta de que lo había estado esperando. Le contesté algo sencillo. Vivo. Pero he vuelto a una casa vacía. Y ni rastro de tronco sobrante. Es cruel. No puse nada más. Ni emoji. Ni doble sentido. Solo la verdad. Pasé la tarde trasteando en el cobertizo, buscando una tarea que me ocupara lo suficiente para no pensar. Pero no había manera. Cada vez que me concentraba, me venía una imagen, Maravillas riendo sobre la olla, Fausto tirando una copa, Celso escuchándome en silencio. Cuando entré en el salón al caer la tarde, había otra notificación. Mi madre dice que te dejaste la servilleta. Te acusa de sabotaje. Fausto cree que era un mensaje en clave. Yo creo que no querías que se acabara. No sabía que me llegó más hondo, el humor, que se acordara del detalle o que hubiera adivinado lo que yo todavía no me había confesado. No contesté de inmediato. Dejé pasar unos minutos. Luego escribí. Puede que sea un poco de todo. Él tampoco respondió enseguida. Dejé el móvil, me serví una copa de vino y me senté en el sillón junto a la chimenea. No la encendí. No tenía fuerzas. Me quedé allí, escuchando el viento golpear las contraventanas. La noche cayó pronto. No encendí todas las luces. Dejé que el silencio se instalara. Pero ya no era el de antes. Era otro. Menos hostil. Como una espera. Nunca me había encariñado tan rápido con gente. Con una casa. Con un ambiente. Había pasado la vida separando compartimentos, distinguiendo lo laboral del resto. Allí, en menos de 2 días, todo se había mezclado. Y en el centro de todo estaba él. Celso. Que me había servido un café como quien tiende una mano. Que me había invitado sin motivo, escuchado sin trampas, mirado sin juzgar. Aquel día entendí que algo se había abierto. Y que no se iba a cerrar tan fácilmente. Lo esperé unos buenos 10 minutos hasta que apareció por fin, con las manos en los bolsillos y cara relajada. Me vio desde la acera, levantó un poco la barbilla para saludar y entró en la pequeña cafetería. Habíamos quedado allí, a mitad de camino entre su casa y un parque que le gustaba, según dijo. Del tipo de sitios donde uno se sienta cuando no tiene nada concreto que hacer. Se sentó enfrente sin ceremonias. Llegas pronto. No me gusta retrasarme. Asintió. A mí tampoco. Pero a veces se me olvida salir a tiempo. Pedimos 2 chocolates a la taza. Insistió en pagar él. Ya has corrido bastante riesgo viniendo a Navidad, dijo. Acepté sin rechistar. El camarero se alejó. Celso se inclinó un poco hacia mí. ¿Qué? ¿Te estás recuperando del circo familiar? A duras penas. Creo que todavía me duelen las costillas de tanto reír. Eso es cosa de Fausto. Le apasiona el exagerar. Me sentó bien, reconocí. A veces lo consigue. Sin querer. Lo miré un rato. Él evitaba mis ojos, jugueteaba con la servilleta de papel. Era la primera vez que lo veía algo nervioso. No fingía estar cómodo. Estaba ahí, y punto. Y eso me tranquilizó. No estaba planeado, todo esto, añadió. ¿El qué? Que vinieras. Que saliera así. Que me llegara tanto. Lo dijo bajito. No como declaración. Como una verdad que también a él le había caído encima. Di un sorbo. El chocolate estaba rico. Quizás demasiado dulce, pero me venía bien. No sabía cómo responder. Así que elegí lo único que me parecía honesto. ¿Quieres que nos volvamos a ver? Alzó los ojos. Esta vez me miró directo. ¿Es una propuesta en serio? Sí. Una cita de verdad. No por casualidad, no porque sea Navidad.
Solo tú y yo. Me sostuvo la mirada unos segundos, sin expresión. Luego sonrió. No una sonrisa grande. Una pequeña, contenida. Pero de las de verdad. Vale. Pero con una condición. ¿Cuál? Que si algún día vuelves a tener esa cara de quien carga el mundo a cuestas, me lo cuentes. No tiene por qué ser enseguida. Pero me lo cuentes. No te quedes solo en tu rincón tragando polvo. Me quedé quieto. Acababa de resumir algo que yo nunca había sabido decir. Prometido, contesté. Pero vale para los dos lados. Trato hecho. Tendió la mano. La estreché. No fue un apretón solemne. Fue sencillo. Como un acuerdo entre dos que ya no querían dejar pasar la oportunidad. Hablamos mucho aquel día. De todo y de nada. De películas que nos daban alergia, de sus clientes favoritos, de cuando su hermano pintó la cocina sin pedir permiso a nadie. Yo le conté cómo había montado la explotación, los apuros, los años sin vacaciones, las letras que coincidían siempre con los imprevistos. Escuchaba sin juzgar. Con esa atención natural que no busca replicar, sino entender. Cuando la luz del día empezó a bajar, propuso dar una vuelta por el parque. Los caminos estaban embarrados, los árboles desnudos, pero tenía razón, sentaba bien caminar sin rumbo. Estuvimos un rato uno al lado del otro sin decir casi nada. «Sabes», dijo, «de pequeño creía que para triunfar en la vida había que hacer cosas espectaculares. Viajar lejos, ganar pasta, ser famoso o algo así. Ahora pienso que triunfar es simplemente encontrar a alguien con quien puedas callarte sin vergüenza». No contesté. No podía. Pero creo que lo entendió. Dimos la vuelta al parque en silencio y regresamos al punto de partida. Miró la hora en el móvil. Tengo que volver. Mi madre quiere que la ayude a quitar los adornos. Y Fausto volverá a decir que le duele la espalda. ¿Quieres que fijemos una fecha? Se giró, con las manos en los bolsillos. ¿Para qué? Para esa cita oficial. ¿La aceptaste, no? Es verdad. ¿Te viene bien el viernes por la noche? Perfecto. Pero esta vez ni en mi casa ni en la tuya, dijo. Terreno neutral. ¿Cómo cuál? Pensó un segundo. Un restaurante pequeño. Ni muy pijo ni muy cutre. Cenamos, hablamos. Y ya veremos. Asentí. Me parece bien. Se alejó unos pasos y se volvió. No te has olvidado de la promesa, ¿eh? No. Bien. Pues hasta el viernes, Teodoro. Lo vi marcharse sin moverme. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí que algo volvía poco a poco a encajar dentro de mí. Los días pasaron más rápido de lo que esperaba. No porque corriera detrás del tiempo, sino precisamente porque ya no huía de él. Lo que empezó con una cita en la cafetería se convirtió en costumbre, luego en presencia. Celso no irrumpió en mi vida como un vendaval. Se instaló despacio, con paciencia, como si supiera que necesitaba tiempo. Nos veíamos a menudo. Una vez, 2 por semana, a veces más. Venía a casa los domingos. Algunas veces con un tupper de su madre, otras con las manos vacías pero la sonrisa cargada. Nunca se disculpaba por no traer nada, y yo no esperaba nada. Comíamos, hablábamos, también callábamos. Estaba bien. Cumplí la promesa y reduje horarios. No de golpe, pero lo suficiente para que los jornaleros lo notaran. Contraté a un chaval del pueblo para la parte de papeleo. Un chico espabilado, algo tímido pero formal. Me liberó tiempo sin perder el control. Maravillas me llamaba de vez en cuando para pedirme opinión sobre arreglos en la cocina o para avisarme de que Fausto se había vuelto a dejar la cartera en su casa. Fausto me mandaba WhatsApps absurdos a horas intempestivas. Se había aficionado a enviarme adivinanzas imposibles o memes raros de internet. No siempre los pillaba, pero me hacían gracia. Celso había vuelto a estudiar online. No me lo contó de entrada. Un día, entre frase y frase, soltó: «Me he bajado los apuntes, a ver si me pongo otra vez». No hice muchas preguntas.
Le ofrecí un rincón tranquilo en casa si necesitaba concentrarse. Vino algunas tardes. Se sentó en la mesa del porche y garabateaba en sus cuadernos mientras yo arreglaba una valla o limpiaba herramientas. Otras veces venía sin abrir ni un archivo, solo por estar. No vivíamos juntos, pero tenía un cepillo de dientes en mi baño y un jersey viejo colgado en la entrada. Refunfuñaba porque siempre perdía los auriculares en mi casa, y yo fingía no haberlos visto debajo del sofá. Me acostumbré a su presencia como quien se acostumbra a una rutina que sienta bien. Ya no tenía que interpretar ningún papel, ni forzar sonrisas ni silencios. Él tomaba las cosas como venían. Yo también. Los domingos se convirtieron en cita fija. Llegaba hacia las 12, a veces con retraso, siempre con alguna anécdota que contar. Comíamos fuera si hacía bueno, o junto a la chimenea cuando soplaba el aire norte. Hablábamos del curro, de sus estudios, de lo último que había roto Fausto. Y de nada también. Mucho de nada. Un día me dijo, ¿sabes? Creo que aquí me siento en casa. No preguntó si era mutuo. No hacía falta. También empecé a pasar por casa de su madre. No todas las semanas, pero lo suficiente para que la vecina me saludara por mi nombre. Maravillas me hacía probar sus guisos, me contaba planes para el huerto y me pedía opinión sobre detalles que, en realidad, no la necesitaban. Yo escuchaba, y ella siempre me daba las gracias con una palmada en el brazo como si hubiera hecho algo grande. Fausto me propuso una vez acompañarlo a un rastro. Quería buscar vinilos para su colección, aunque no tenía tocadiscos. Acepté. Paseamos horas por un pueblo pequeño sin comprar nada, pero nos reímos mucho. Me habló de sus sueños, también de sus dudas. Lo escuché, sorprendido por la confianza que me tenía. Creo que le caía bien, a su manera. Nunca pensé que las cosas simples pudieran durar. Siempre había creído que todo acabaría complicándose, que la gente se iría o se cansaría. Pero allí, mes tras mes, nada se derrumbaba. Al contrario, todo se iba construyendo. Sin ruido, sin fuegos artificiales. Solo con gestos repetidos, palabras sinceras, presencias constantes. Llegó la primavera poco a poco. Celso me llevó una vez a un pequeño jardín botánico, a 1 hora en coche. Conocía el nombre de algunas flores. Se agachó junto a un macizo de violetas y me habló de su abuela, que las quería mucho. No dije nada. Lo miré. Era suficiente. A finales de mayo olvidó un día llevarse la mochila. Me escribió 2 días después, ¿has visto mi mochila? Contesté, sí. Se quedó aquí. ¿Cómo tú? No respondió. Al día siguiente llamó al timbre. Sin avisar. Le abrí. ¿Entró? No hizo falta decir nada. No era necesario. Y en ese momento entendí que lo que habíamos construido no era frágil. Que aguantaba. Que había venido para quedarse. Reservé la mesa con 15 días de antelación. El mismo sitio que el año anterior. El dueño me reconoció a medias, o quizá fingía. Daba igual. Lo único que importaba era que Celso no sospechara nada. Él creía que íbamos a celebrar la Navidad solo los dos, en un lugar que había marcado nuestra historia. No iba del todo desencaminado. Llegó puntual, como siempre. Entró, sonrió al reconocer la taberna y me lanzó una mirada divertida. Me has tomado el pelo. Dijiste que íbamos a otro sitio. Mentí, contesté. Se sentó enfrente, con las manos juntas, recorriendo la sala con los ojos. Había gente, pero no agobio. El ambiente estaba más tranquilo que un año atrás. Menos nervios en el aire. Al menos por mi parte, en apariencia. Es increíble estar aquí, dijo bajito. ¿Te das cuenta de que hace justo un año estabas solo en esta mesa? Y tú servías carrilleras refunfuñando contra las parejas torpes. Sigo refunfuñando. Pero ahora con más indulgencia. Pedimos el plato del día y 2 cañas. Yo no tenía hambre. Tenía el estómago en un nudo. No por duda. Sino porque llegaba el momento que llevaba semanas preparando. Lo había ensayado todo en la cabeza, cada frase. Y ahora que estaba ahí,
entendía que no servía de nada planear las palabras exactas. La cena transcurrió despacio. Hablamos de las fiestas, de ideas para regalos, de que Fausto se había apuntado a un taller de cerámica, de que Maravillas ya estaba haciendo sus trufas caseras. Luego me levanté. Celso me miró, extrañado. ¿A dónde vas? A ningún sitio. Rodeé la mesa, apoyé una rodilla en el suelo. Abrió mucho los ojos. ¿Estás de broma? Saqué la cajita del bolsillo. La abrí despacio, sin prisas. Quiero que pasemos la vida juntos, tú y yo. Que cada Navidad sea como nosotros queramos. Que cada domingo siga siendo nuestro. Quiero envejecer a tu lado. Incluso cuando refunfuñes. Incluso cuando pierdas las llaves. No decía nada. Su cara iba del riso a la emoción. Celso, ¿quieres casarte conmigo? Se tapó la cara con las manos, rió entre los dedos y luego negó con la cabeza. Claro que sí, idiota. Claro que quiero. Le puse el anillo en el dedo. La sala aplaudió. Algunos no sabían bien qué pasaba, pero el ambiente los arrastró. Se levantó, me atrajo hacia él y me abrazó fuerte. No fue espectacular. No era para redes sociales. Era de verdad. Y con eso me bastaba. Esa misma noche fuimos a casa de Maravillas. Yo lo había avisado todo el mundo menos a Celso. Nos esperaba con velas, mandarinas y un guiso caliente que olía toda la casa. Fausto había colgado una pancarta que ponía, ha dicho que sí, y con letras recortadas de periódico. Cuando entramos, Celso se quedó parado un segundo. Luego lo pilló. ¿Estabas al tanto? Le soltó a su madre. Soy su cómplice desde hace semanas, respondió ella riendo. Fausto se acercó, me dio una palmada en la espalda. Ya formas parte del mobiliario, ganadero. Sonreí. No soy hombre de discursos ante multitudes. Pero esa noche hablé. Solo quería daros las gracias. A todos. Me acogisteis sin poner condiciones. Me hicisteis sitio. Esta noche no estoy solo feliz. Estoy entero. Maravillas me dio un beso en la mejilla. Fausto alzó su copa. Por vosotros dos. Y por todos los guisos que nos vais a hacer probar de ahora en adelante. La velada siguió con ruido, risas, recuerdos. Hablamos del pasado, pero sobre todo de lo que venía. Mencionamos una boda sencilla, quizá en primavera, en el Jardín de Maravillas si ella quería. Aceptó antes de que termináramos la frase. Celso me cogió la mano. La apretó suave. Me dijiste que tenías que prometerme no callarte cuando las cosas fueran mal. Me acuerdo. Y estás cumpliendo. Gracias a ti. Aquella noche entendí que ya no era un invitado en aquella casa. Estaba en la mía. En la suya. En la nuestra.